Bueno, buenas tardes. Es un honor para la Feria del Libro de Valencia poder contar esta tarde con Cristian Gálvez, que viene a presentarnos su novela Matar a Leonardo da Vinci, que ha sido publicada por Suma de Letras. Vamos a mantener una pequeña conversación con Cristian y después daremos paso a todos ustedes que le podrán preguntar aquello que deseen relacionado con el libro o relacionado con su trabajo. Cristian, primero que nada, bienvenido. Bienvenido a este jardín de la Feria del Libro. Y creo que aquí vas a decir poco pasapalabra, ¿eh? Yo espero decir, Valencia, tú sí que vales. Tú sí que vales. El gran público te conoce por tu faceta de actor, por tu faceta de presentador de televisión, pero lo que muchos no saben es que cuentas ya con una pequeña carrera literaria a tus espaldas. ¿Cuántos libros lleváis ya publicados? Porque este no es el primero. No, es el cuarto, pero sí que es la primera novela histórica. ¿Qué cuenta Matar a Leonardo da Vinci? Cuenta cosas y paralelismos que podemos encontrar en el siglo XXI, ¿no? La injusticia y de cómo a través de los fracasos uno puede conseguir sus éxitos, sobre todo desde el punto de vista de la vida de Leonardo da Vinci. ¿Cómo surgió la idea? Y sobre todo, Leonardo da Vinci no es nuevo en tu carrera literaria, puesto que ya aparecía en un libro anterior tuyo, Tienes talento, y ya te centrabas en la vida de Leonardo da Vinci. Pero ¿cómo surgió en pasarlo a una novela? Bueno, creo que el hecho de hablar de Leonardo da Vinci surge de mi época de estudiante, porque yo quise ser profesor, ¿no? Yo hice educación primaria y creo que se ha cometido una gran injusticia con Leonardo da Vinci cuando le estudié en Historia del Arte, ¿no? El gran pintor de la Gioconda, y creo que Leonardo da Vinci era de todo menos pintor, solo que de vez en cuando también pintaba, ¿no? Y creo que lo más importante que tuvo Leonardo da Vinci en su vida no se ha contado todavía. Todos conocemos al genio, ¿no? Y los que conocen al genio incluso le admiran, pero creo que ha llegado el momento de conocer al hombre de verdad, que hay detrás de esa palabra genio que se otorga con una perspectiva, y en este caso una perspectiva de 500 años. Leonardo no se considera un genio, ni mucho menos en su época le consideraban como tal. Y creo que lo más bonito de Leonardo es saber que era un hijo ilegítimo. Al ser ilegítimo era iletrado, era disléxico, bipolar, con déficit de atención, y que incluso empezó a escribir a los 30 años. Y a pesar de todo eso, consiguió convertirse en una de las grandes mentes de la historia de la humanidad, tal y como le conocemos hoy. O sea, yo creo que lo más importante de Leonardo son sus fracasos y no sus éxitos. ¿Qué fuentes has consultado para confeccionar esta novela? Muchas, supongo. Bueno, han sido 5 años de investigación. He consultado los grandes aspectos de Leonardo, desde Kenneth Clark, Carlo Pedretti, Carlos Tarnacci, Charles Nicholl, José Luis Espejo, Luis Racionero. Pero cuando se trata de escribir, sobre todo novela histórica, sobre todo sobre un personaje tan determinado, creo que no hay que leer sobre Leonardo da Vinci en este caso, sino que hay que leer a Leonardo. Leonardo empezó a escribir a los 30 años, murió con 67, escribió solo 37 años, y a día de hoy es la persona que más páginas ha escrito en la historia de la humanidad. Entonces, ¿qué mejor que leer a Leonardo y no sobre Leonardo para conocer a Leonardo? ¿Cómo ha sido el proceso de escritura? ¿Ha sido costoso? ¿Sabes qué pasa? Que yo entiendo que el gremio, sobre todo, digan aquello de escritores mediáticos, ¿no? Somos muchos los que trabajamos en televisión y que publicamos libros. Yo creo que cuando alguien tiene una historia que contar, ya se convierte en escritor, ¿no? Y sobre todo cuando se hace con curiosidad, con observación, con perseverancia y con sacrificio, y sobre todo con mucha pasión, creo que es lo que tengo que contar. Sí que es verdad que el hecho de trabajar en la tele te ayuda a vender un primer libro, ¿no? Pero el segundo no te ayuda, ni el tercero ni el cuarto, es la gente al final, la gente la que decide si vas a publicar un libro más, como también decide la gente si tu programa va a seguir emitiéndose en televisión o prefieren cambiar de cadena. Ahora una pregunta. Leonardo es una figura clave en la historia del Renacimiento, en la historia de la cultura universal, pero también es una figura fundamental en algo que se ha perdido en la actualidad, y es la cultura humanística. ¿Crees que a la sociedad actual faltan Leonardos, falta cultura humanística, falta reflexión? Mira, realmente no es como tal. Creo que lo que hizo grande a Leonardo fue la curiosidad. La curiosidad es el principio de toda genialidad. Pero yo te aseguro de que todos los que estamos aquí y toda la gente que ha venido a verlo, a priori, en potencia, ya son mejores que Leonardo. Porque no me imagino a ninguno de los que están aquí, e incluso si lo fuesen, estarían a la misma altura de Leonardo. No me los imagino iletrados, ilegítimos, disléxicos, bipolares o con déficit de atención. E incluso si fuesen así, serían iguales que Leonardo. Yo creo que lo que falta es la curiosidad. Pero Leonardo, ojo, en el siglo XV también sufrió lo que sufrimos hoy en día, la fuga de cerebros, como una obligación y no como una opción. Es decir, Leonardo fue considerado como un genio a los 64 años, 3 años antes de morir, y en una tierra que no era la suya, porque tampoco fue profeta en Italia. Se tuvo que ir al valle de Loira-en-Bois a morir.
Entonces, sí creo que hay grandes talentos, creo que sobre todo los grandes talentos son aquellos que utilizan la curiosidad y creen la multidisciplina. Porque también vivimos en un país en el que estamos mucho más acostumbrados a criticar lo malo y lo bueno de los demás, en vez de invertir todo ese tiempo en mejorar nosotros mismos. ¿No? Y eso es lo que hacía Leonardo. No voy a criticar a Miguel Ángel, ni a Rafael, ni a Albert Roque, nada. No, voy a invertir ese tiempo en mejorarme a mí mismo. Pues si te parece, vamos a abrir esa curiosidad como vehículo de conocimiento y vamos a preguntar a los lectores o futuros lectores de esta novela Matar a Leonardo da Vinci. ¿Pueden preguntarle a Cristian Gálvez alguna pregunta? ¿Por qué el título? ¿Por qué matar? Ay, el título, por favor, ¿por qué le has puesto matar? Que en principio yo creí que era una novela así de asesinato o algo, ¿no? Después lo estoy entendiendo ya leyendo el libro de otra manera. Ajá. Primero, porque la gente que me conoce, no desde el punto de vista de televisivo, sino la gente que me sigue en las redes sociales y tal, ya saben que llevo mucho tiempo apasionado, mi mujer diría obsesionado con Leonardo. Y creo que lo que menos esperaba la gente es que quisiese matar a Leonardo da Vinci, ¿no? Y por otro lado, Leonardo siempre jugó mucho la ambigüedad durante toda su vida. De hecho, escribía al revés, ¿no? Para que la gente no pudiese leerle. Y creo que ese título, esa ambigüedad, creo que funciona muy bien para lo que es el personaje histórico. Pero a pesar del título no quiero engañar nunca al lector, ¿no? Es decir, cuando se trata de hacer novela histórica, literatura histórica, hay muchas licencias literarias y yo no me quería permitir esa, ¿no? Leonardo muere como muere, donde muere y con quien muere. Es decir, 2 de mayo de 1519, Castillo de Amboise, con Francisco I y Melchi. Leonardo murió así. Entonces yo eso no lo puedo cambiar, no lo quiero cambiar. Por eso empiezo como empieza el libro, para decir al lector, voy a respetar no solo a Leonardo como tal, como persona que vivió, sino a mí como escritor y al lector exigente de la literatura histórica. Y por eso digo, Leonardo murió como murió. Lo importante es lo que sucede de un sitio a otro, hasta ese final, ¿no? Y me gustaba jugar con la ambigüedad. Llama la atención, ¿verdad? ¿No? ¿Alguna pregunta más? Quisiera saber si hay mucho de ficción en tu novela, o es todo... ¿Perdón? Si hay mucho de ficción. Hay mucho de ficción. ¿Y por qué tengo que leerla? ¿Por qué crees que debo de leerla? ¿Por qué? Ya lo he dicho antes. Porque si eres curiosa... Mira, yo siempre digo que los pasos para llegar a convertirse en genio, ¿no? Cuando hablo de convertirse en genio, me refiero a hacer cosas geniales. Y creo que cada uno de nosotros estamos capacitados para hacer algo genial dentro de nuestro ámbito. El primer paso para la genialidad es la curiosidad. Y ese paso ya lo has dado. Estás ahí sentada escuchándome. Aunque sea porque salgo en televisión, ¿no? Aunque no sea porque escribo libros. Pero la curiosidad ya te ha traído aquí. Ese es el primer paso. El siguiente, tú decidirás si lo quieres dar o no, ¿no? Pero, ¿por qué? Solo te diré una cosa, porque han sido 5 años de pasión. Entiendo que, desde mi punto de vista, es mucho más complicado conocer al Cristian autor que al Cristian televisivo, ¿no? Porque el esfuerzo que haces viendo la televisión es gratuito. El Puso el 5 o cualquier otro canal, ya está. Eso implica un esfuerzo económico, lógicamente, ¿no? También es mucho más trabajo, un trabajo que encima no se ve. A mí, bueno, la gente que pueda llegar a seguir el programa me ve todos los días, la evolución de mi trabajo. Esto no, ¿no? Pero se respira mucho amor por el personaje, mucho respeto para el lector, porque yo soy lector y me encanta leer la novela histórica y solo quiero 2 cosas. La primera es soy exigente con lo que me están contando. Es decir, necesito que esté muy bien documentado. Y segundo, quiero aprender cosas nuevas. Entonces, si tienes curiosidad y quieres aprender cosas nuevas, igual es tu novela. O igual no, pero si no compras esta, compra cualquier otra, pero lee. Porque descubrirás muchas pasiones que igual no sabías que tenías. Más preguntas. ¿No hay más preguntas? Pues yo voy a hacer la pregunta de cierre. Leonardo, y después de Leonardo, ¿qué estás preparando? Ahora en plena promoción. Ahora pero no. Pero seguirás instalado en Florencia, el Renacimiento italiano. Sí, se ha concebido como una trilogía, ¿no? Es una trilogía sobre el Renacimiento. No quiero engañar al lector porque Leonardo empieza y termina con esta novela. Y la siguiente parte no es sobre Leonardo. Es decir, se pueden leer desde el punto de vista independiente. Lo que pasa es que tampoco me quiero aventurar sobre quién será y quién no, y sobre qué irá y dónde irá. Irá en el Renacimiento italiano, pero al final es el lector el que decide si una pasión se convierte en una trilogía o se queda en un solo volumen. ¿Te ha permitido contestarte a muchas preguntas el hecho de escribir la novela? No, me ha permitido despejar muchas dudas con la vida de Leonardo, porque Leonardo tiene muchísimos menos enigmas de lo que la gente cree, muchísimos menos.
y los pocos que tiene son mucho más grandes de lo que nos han contado, ¿no? Entonces, me ha gustado mucho conocer al hombre, sobre todo porque, salvando la distancia, hay un paralelismo, ¿no? Yo no hice periodismo, no hice comunicación audiovisual, yo quería ser profesor, de repente pasó ese tren que pasa una vez en la vida, lo cogí y me salió bien, ¿no? Que es la comunicación y es la tele. Pero me hice a mí mismo, gracias a la autoformación, ¿no? Fíjate, te lo dice alguien que quería ser profesor, pero que creo que la educación reglada no es suficiente. Yo en mi época de estudiante, mis padres me decían que si tenía una carrera iba a tener el futuro asegurado. Y no era verdad. No digo que dijesen mentiras, ¿no? Pero que no podían saberlo. Como cuando yo quise ser profesor me decían, no, estudia informática, es el futuro. Cuando terminó mi graduación de magisterio, el mercado estaba sobreexplotado de informáticos y se necesitaban profesores, ¿no? Entonces creo que en ese sentido, desde el punto de vista formativo, la educación reglada está muy bien, pero creo que a partir de ahora, y sobre todo con la crisis en la que vivimos, creo que lo que marca la diferencia es la autoformación y la pasión. Porque hay dos tipos de cosas, está la aptitud y la actitud, es decir, el talento y la pasión. Las aptitudes van dentro de un contrato, es el talento por el cual te pagan. La actitud, la pasión, no va en un contrato. Y creo que eso es lo que marca la diferencia. Pues la formación también hace algo. Por supuesto, pero fíjate, iletrado, no aprendió ni latín ni matemáticas, yo no aprendí comunicación visual. No significa que la autoformación no esté ahí, la autoformación es educación también, ojo, ¿eh? Coger un libro que no tenga nada que ver con los libros que te marcan en una escuela, también es educación. ¿Dónde está la educación? ¿Quién marca la barrera? Lo dejamos para otra entrevista. De momento, matar a Leonardo da Vinci. Cristian Gálvez, muchas gracias por estar con nosotros. A ti y a la gente.